Bueno, también podría ser esa alternativa, ¿no? El intermedio, programar para en las mañanas, sí sería una opción. Ahí entonces, a ver, claro, ya lo conversamos, a ver, ¿no? Claro, en la mañana siempre está más fresco, de repente, entonces también ahí sería la otra opción más relajado también. Ya está bien. Entonces, a ver, vamos entonces a continuar. Estábamos en esta sesión. Eh, a ver, tenemos un cuadrito de acá, inferior, ¿ya? En la cual, miren, vamos a tratar de hacer sumas horizontales y sumas verticales. Por ahora, como todavía no hemos no, ingresado al mundo de funciones, estamos con operadores, vamos a hacerlo con operadores. Y justamente ahí nos daremos cuenta que los operadores no siempre va a sernos de utilidad, ¿ya? ¿Ya? No va a ser utilidad. ¿Por qué? Porque cuando ya los valores crecen, no son 2, 3, sino más, hacer esto, pues un poco que nos va a hacer más trabajoso a ejecutar la fórmula. Entonces, ¿qué hago aquí? Miren, voy a hacerlo con operador, como digo, no conozco funciones, entonces voy a sumar por filas y luego sumaré por columnas. Realizo esta celda, ¿no es cierto? Digo, esta celda quiero sumar con esta celda y sumar con esta celda. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, lo lógico es que yo para copiar, que eso vamos a aprender también a copiar celdas, es que se agarra de la esquina y se arrastra, así como hemos hecho también en las series de textos, ¿no? O series numéricas. Pero aquí nos está mencionando que hay una manera de hacerlo mediante una combinación de teclas también. Dice, una opción es, clic y arrastre para seleccionar las 6 celdas. Muy bien, clic, arrastro para seleccionar las 6 celdas. No la esquinita, sino selección de celdas, desde el primero hasta el último. Y después dice, presione control más J. Este es el método abreviado para rellenar hacia abajo. O sea, control, pulso J y suelto. Y automáticamente también hace la fórmula. Si yo reviso fórmula por fórmula, sí ha copiado bien, ¿no? Reviso, sí está sumando la fila correspondiente. O sea, sí ha copiado. Es como si hubiera agarrado la esquinita y arrastrado. Yo hago una fórmula, selecciono desde él hasta el último y pulso control J. Y va a funcionar también la fórmula, ¿no? El copiado de fórmula. Ahora voy a hacer vertical, ¿no? O sea, la suma vertical. Quiero sumar todo lo que corresponde en enero. Entonces voy más, 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 y ahí está. Celda por celda, ¿no? Voy sumando una celda, más el otra, y así sucesivamente hasta el último. ¿Listo? A ver todos entonces. Y le damos un Enter. ¿Sí? Le damos un Enter. Y ahí, entonces, si quiero, bueno, la línea ya todo alineado. Ya está. Me dice que seleccione horizontal, pero acá ya no funciona el control J. El control J solo es para vertical. Horizontal, control D. Entonces selecciono, ya hice una fórmula, solamente hago clic, arrastro todo, o sea, en el centro, estoy seleccionando las celdas, no me interesa el valor, no, sino la celda. Y ahora pulso control D. Y también realiza la fórmula. Si yo reviso, doble clic, ahí está sumando esto. Enter. Doble clic aquí, también suma la columna respectiva. Entonces, sí está funcionando la copia de fórmulas también. Ven que no solamente es arrastrar esta esquinita, también hay opciones con teclado. ¿Ya? Bueno, entonces ahí estamos ya considerando por lo menos estas opciones, ¿sí? Que son de hacer, ¿no? De realizar este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, sigamos. Cambiamos a la siguiente hoja. ¿Cómo se une textos ahora con números? ¿No?
o solo textos también. A ver, veamos, acá tenemos un cuadrito. Vamos a hacer un poco de zoom ahí para que se vea mejor. Y a mí lo que me están pidiendo acá primero es apellidos, coma, nombre, ¿sí? Esto vamos a borrar aquí. O el nombre completo, que es primero el nombre y después el apellido, ¿no? Es el nombre completo. Entonces tengo dos maneras de representar esto, ¿no? Apellido, coma, nombre, o nombre, después apellido. ¿Cómo hago eso? Yo tengo el nombre en un lado y el apellido en otro lado. Quiero unirlo, juntarlo, a diferencia de lo que hemos visto la separación, ¿no? De un texto que se separa en columnas, ¿se acuerdan? Bueno, ahora quiero al revés. Y no hay la opción de, que hemos visto, texto en columna, ¿no? El caso inverso que ahora me junte, ¿no? Ahora hay que hacer otra operación. Entonces, para esto, nosotros, en este nivel básico, lo que vamos a aprender es el operador, así como el signo más, menos, por, entre, ¿no? El operador matemático que me permite unir texto, porque también hay una función. El operador matemático se llama el I comercial, que ustedes lo tienen también en sus teclas, ¿no? Ahí en el 7 más o menos está. Entonces, ¿y cómo funciona? Miren, así. ¿Qué tengo que hacer? Unir el apellido. Entonces voy a unirlo. Es como si colocar el signo más, ¿ya? Igualito. Quiero unirlo con el nombre. Listo. Le doy un enter. Solo que aquí observo que, bueno, ya casi lo que quiero está. Falta algo. ¿Qué falta? La coma y el espacio. Porque es apellido, coma, espacio, nombre. Acá le he juntado con esta fórmula y lo que ha hecho es, los dos lo ha pegado a ambos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se trabaja en esa parte? ¿Cómo hago la coma y el espacio que aparezca aquí que no hay? Profesor, pero si usted dice que hay que trabajar con celdas, pero no hay una celda con coma y espacio, ¿dónde está esa celda para poder juntarlo también? No existe. Y si no existe, ¿qué hago aquí? Entonces yo digo, a ver, lo siguiente. Lo que no existe como celda, y es un valor de texto, lo que voy a incluir, como la coma, el espacio, eso lo puedo incluir como si fuera una celda ficticia, una celda imaginaria, vamos a decirlo de esa manera para que se entienda. Y toda celda ficticia o imaginaria se le ingresa con los símbolos comillas, ¿ya? Con las comillas. Abierto y cerrado, ahorita vamos a cerrar también. Pero, ¿qué se coloca en las comillas? Lo que me falta, pues, ¿no? ¿Qué me falta? La coma y el espacio. Coma y espacio, ¿no? Perdón. Comillas, ya. La coma y el espacio, eso me falta. ¿Listo? ¿Nada más? No. Entonces cierro las comillas y esta celda ficticia que está entre las comillas lo tengo que unir con la otra celda. Entonces, otra vez y comercial. Es como si yo tuviera tres celdas. La celda D3, la celda C3 y esta celda que vamos a llamarle celda imaginaria, ¿no? Una celda ficticia. Que se coloque entre comillas dobles para que se escriba lo que quiero dentro. Nada más. Miren. Entonces, como son tres celdas, digo, para unir la primera con la segunda, un i comercial. La segunda con la tercera, un i comercial. Y así se hace. Si yo tengo que unir 5 celdas, entre cada uno intermedias, y comercial, y comercial, y comercial, puedo repetir muchas, muchas veces, las que sean necesarias. Le doy un enter entonces, y ahí está. Ya salió la coma y ya salió el espacio. Ahora, el otro caso, el otro ejemplo de escribir los nombres, ¿no? El nombre completo que se dice. ¿Qué es? Cuando dice, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre completo? Tú no empiezas diciendo por tu apellido. Tú dices, yo me llamo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo me llamo Johnny Inga Serrano, ¿no? Coloco mi nombre y luego mis apellidos recién. Ese es el nombre completo. En cambio, cuando te dice, escriba acá, por ejemplo, sus datos, y ahí te dice, apellido, incluso a veces, ¿no? Está separado, lógico. Dice, apellido paterno, luego, apellido materno, luego, nombre, ¿no? O si tienes que escribir un solo reglón, te dice, primero sus apellidos y después el nombre. Entonces, ¿qué hace? Por en mi caso, yo te diría,
Inga Serrano, coma, Johnny. Esa es la manera de representar cuando son primero los apellidos y después se escribe el nombre. Hay que colocar una coma para diferenciarlos. ¿Sí? Ya, entonces, en eso estamos acá, ¿no? Esto estamos tratando de explicar aquí. ¿Cómo coloco el nombre completo entonces? Ah, ya, fórmula, pues, ¿no? Es primero el nombre y lo junto con el apellido, pues, ¿no? Primero el nombre, después el apellido, ya está. Nuevamente, sí, ya está casi, solo que falta ¿qué? Nombre, espacio y apellido. Porque usted no escribe así su nombre, está todo pegado, ¿no? O sea, que es un solo nombre, Marina Rodríguez, no, es Marina el nombre y el apellido es Rodríguez. Entonces ahí tiene que haber un espacio. Nuevamente, ¿qué le falta? El espacio. Entonces vengo a la fórmula, digo, ese espacio como celda ficticia, ¿no? O celda imaginaria. Le doy el espacio, cierro las comillas y esto lo vuelvo a unir con la otra celda. Entonces, ¿qué tengo? Una celda, dos celdas, tres celdas. Entonces, intermedias, un i comercial. Y hasta ahora sí, le doy enter, ahora sí está bien escrito. Y como ya hice las dos, en un solo instante, miren, agarro estas dos y puedo hacer la copia o selecciono las dos y de ahí bajo aquí y ¿qué ejecuto? Control J. ¿También? ¿No? Recuerden, Control J es para que haga el copiador vertical. Control D era para que haga horizontal. ¿También? ¿Ven? O si no, como decíamos hace un momento, ¿no? Selecciono los dos, agarro la esquinita y arrastro y también hace la fórmula. Es lo mismo. ¿Sí? Ya, es entonces una manera de nosotros poder unir los textos. ¿Ya? Muy útil también para estos ejemplos, ¿no? Y bueno, acá hay algunos ejemplos más, ahí que les da, bueno, ahí le importa un poco de información, ¿ya? Un poco de información para eso. Pero bueno, este es el objetivo de poder unir los textos también. El siguiente representa a los errores en Excel. Bueno, igual, informativo. Ustedes muchas veces van a encontrar símbolos así, que hasta el nulo, todos ellos que son 2, 4, 6, 7, la primera 7, esos se llaman errores en Excel. Pero cuando a mí me sale esta forma, puros michis, eso no es un error de Excel. Esos michis quieren decir que el ancho de la columna es insuficiente. ¿Ya? El ancho de la columna. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agrandar la columna nada más. Pero cuando sale así, un numeral, un michi, acompañado de un texto o algunos símbolos también adicional, eso sí es un error. Entonces, ¿por qué puede pasar ese error? Acá tengo algunas descripciones que nos puede ayudar y cómo resolverlo, cómo solucionarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un poco para que ustedes lo conozcan, sepan que existen estos errores en Excel, cuando hago fórmulas, básicamente, ¿no? Bien, entonces, bueno, acá no vamos a hacer ninguna fórmula, acá esto es para que ustedes ya vayan conociendo qué se refiere con errores. Me voy a referencias celdas. Acá sí tenemos que explicar y trabajar. Las referencias de celdas, miren, se debe a que nosotros cada vez que vamos a hacer un clic en una celda cuando tenemos que hacer alguna fórmula, ¿no? Esa celda, primeramente hay que conocerle su nombre, se llama una celda activa, porque todos son celdas, pero donde yo hice clic y se marcó, y eso aparece en el cuadro de nombres, se llama celda activa. Donde yo ejecuto pues de repente un texto, escribo algo o una fórmula, escribo un valor, lo que sea. Celda activa, ¿no? Y luego también para denotar todas las, ¿no? Todo un poco las opciones que nosotros tenemos que manejar en esa parte, hay que reconocer que los números son las filas y las letras son las columnas, ¿sí?
Y tenemos la cuadrícula, que es, bueno, ¿no? La intersección de ellos. Pero celda activa. ¿Listo? Ahora, vámonos aquí. Existen, vamos a un poquito hacerle zoom para poder conocer la parte teórica de esta parte, ¿no? De las referencias, y es lo siguiente. Las celdas se pueden representar, referenciar de 3 o 4 maneras, vamos a decirlo así, ¿no? Y ahí vienen las famosas referencias de celdas. La celda puede llamarse relativa, vamos a empezar con los dos primeros, relativa o absoluta, ¿no? Empezamos con los dos, después continuamos con los otros. ¿A qué se llama referencia relativa? Es la que por defecto, cada vez que va una fórmula, la celda se escribe de esta forma, que es una letra con un número. Nosotros hemos hecho fórmulas en las anteriores, ¿no? Hojas, por ejemplo, acá lo que hemos unido el texto ya. Ustedes observen que cuando nosotros hacemos la fórmula, ven letra y número. Nada más, letra y número. Entonces, si yo ahora ya quiero hablar con más propiedad, sabiendo ahora esta teoría que vamos a aprender, ¿no? De referencias, puedo decir, estoy realizando mi fórmula con celdas relativas. Ambas son relativas. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo vea una letra con un número, se dice que esta celda es una celda relativa. ¿Y qué es lo que hace una celda relativa? ¿Cuál es ¿no? Sus propiedades, vamos a decir, en qué nos favorece o nos desfavorece? Y nos dice, una celda relativa, ¿no? Se actualiza automáticamente al momento que copiamos una fórmula en otra ubicación. ¿Bien? A ver, entonces vamos ahora a ver, profesor, ¿y cómo es esto que al copiar se actualiza la fórmula automáticamente? Observemos ahí las celdas, ¿no? Observemos las celdas. ¿Qué tipo de valores tiene? A ver, voy a abrir el blog, ejemplo de notas. Yo veo arriba de 3, ¿no? Y veo también la otra C3. ¿Listo? Eso lo voy a tener aquí. Ahora sí, le doy un enter. Cuando yo veo el segundo, ¿qué dice? D4, C4, pero no era D3, C3, se actualizó. ¿Qué cosa? El número. La letra no. Ambos son D y C, D y C, D y C, ¿no? Pero era 3, ahora pues es el 4. Entonces, si yo digo, o sea que el siguiente debe ser 5, sí. Y el siguiente 6, sí. El siguiente 7, sí. ¿Ve? Y así sucesivamente me voy hasta el último, ¿no? 10, 10, porque ahí está, fila 10, columnas D y C, porque de esto está copiando la fórmula para pasar a esto, ¿no? Ahí está con colores incluso, a ver. ¿Quién es esto? El azul es la D, ahí está. Rojo, ¿quién es? La columna C, fila 10. Pero se está actualizando, sí, solito. Yo no le dije que se cambie, profesor, ¿y por qué no cambió las letras y más bien cambió los números? Pues ahí va la explicación sencilla, mírenme. Acá eso lo podemos ver para que vean, profesor, ¿y en qué casos cambia la letra? Acá en estas operaciones matemáticas, a ver. En este cuadrito, ¿recuerdan? Ya, ahí. A ver, vamos a rapidito nomás ahí sacarnos de la duda. Miren la fórmula que hicimos acá, ¿no? Esto de acá. Todos son F17, G17, H17, ¿verdad? Si yo reviso, rápido, 18, 18, 18, pero todos son F, G y H, porque son las columnas acá. FGH, FGH hasta ahorita, pero 18,
19, así. Voy hasta acá, el 22. ¿Ya? Profesor, está cambiando los números, pero las letras no. Así es, ¿no? Ahora, ¿en qué casos cambian las letras? Miren acá. ¿Qué son? Todos Fs, porque es la columna F que estoy sumando. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Desde el 17, que es aquí, hasta el 22, donde termina pues todos estos datos, ¿verdad? Ya. F, miren ahora. Segundo, sigue siendo del 17 al 22, son los mismos números, no ha cambiado, pero ahora cambió más bien el F a G. G, 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 G. ¿No? Tipo así como le sacan, ¿no? A nuestro ex alcalde en Castañeda, ¿no? La otra columna, H, 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 pero todos son de 17 al 22. ¿Ven? Entonces, ahora más bien cambió la letra. Los números no, se mantienen igualitos. ¿Qué me puedo dar cuenta entonces? Que cuando yo hago un copiado vertical, ¿quiénes se mantienen constante? ¿Qué se mantiene constante en esta columna? Es la columna I. O sea, la letra no cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque como yo copio hacia abajo, ¿quién va a cambiar? De esta fila a esta fila, a esta fila, a esta, está cambiando filas, filas, filas y filas. Entonces, ¿quién es la fila? El número. El número debe cambiar cuando hago un copiado vertical, que normalmente hacemos eso, ¿no? Siempre hacemos más vertical. Muy pocas veces hacemos horizontal. Pero cuando hacemos horizontal, como en este caso, ¿qué pasa? ¿En qué fila estoy? La fila es 23, o sea, la fila no cambia ahora, así como ahí. Acá no cambiaba la columna porque estoy copiando todo en la misma columna, igual acá. Estoy copiando todo en la misma fila. No me estoy yendo a otra fila, es la misma fila. ¿Y la fila qué es? El número. Entonces, el número no debe cambiar. ¿Quién va a cambiar? Estoy acá en esta posición que es la F. Al cambiar, me voy a pasar a otra columna. G. Voy a pasar a otra columna, H. Entonces, ¿quién cambia cuando es horizontal? Las letras. Cuando hago vertical, yo veo, ¿qué cambio? Paso de aquí a aquí, de aquí a aquí. Entonces, estoy cambiando un número. Uno se mantiene constante, el otro cambia. O si uno cambia, el otro mantiene constante. Pero todos son, miren acá, si yo veo ya y puedo hablar con propiedad, digo, son celdas relativas. Celda relativa, porque es una letra con un número. Cualquiera que fuese el número, cualquiera que se fuera la letra. Igual aquí. ¿Qué son? Todas son celdas relativas. Y por eso se actualizan automáticamente. Yo no necesito cambiar la letra o el número. Solo lo cambio. Sabiendo si es vertical o horizontal la copia. ¿Bien? Ahora, regresemos acá a nuestra teoría por eso, ¿no? Entonces, copia la fórmula a otra ubicación, se actualiza automáticamente. Pero hay otra que se llama absoluta. ¿Y cómo reconozco un absoluto? Cuando yo tengo dólares antes de la letra y dólar antes del número. A diferencia de estas relativas, las absolutas no se modifican, así copiemos las fórmulas a otras celdas. O sea, si yo copio con celdas absolutas, va a continuar, por ejemplo, si fuera el A7, 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 así yo copio horizontal, vertical, como quiera, todo va a ser A7, 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 A7 y A7. Nadie lo va a cambiar. A eso es lo que menciona aquí en su descripción de esta referencia, ¿no? Y una manera rápida y práctica, porque, bueno, profesor, ¿y cómo a esta celda lo convierte a absoluta? Bueno, usted ahí tiene el símbolo dólar que está arriba del número 4, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un clic y coloco dólar. Otro clic aquí, dólar, y ya se hace igual. O lo otro es pulsando la tecla F4 que tiene el teclado. Hago clic en la celda y le pulso la tecla F4 y plum, solito le agrega los dólares. Ya está, se convirtió en una celda, lo tengo que convertir yo para que se convierta en absoluta. La relativa no, la relativa automático siempre se escribe así.
Solo la absoluta es la que yo tengo que hacer la conversión. Bien, a ver, como imagino, profesor, y eso, bueno, ¿en qué caso utilizo? ¿O no tiene utilidad? Claro que tiene utilidad. Vamos a verlo con este ejemplo, ¿ya? Imagínense, pues antes si hubiéramos sabido todo lo que iba a pasar, como muchos seguramente, ¿no? Se ponen a pensar a veces en esos momentos, pues sí, profesor, sabiendo que vos estés encerrado tanto tiempo, pues enero, febrero, ¿no? Me hubiera ido de viaje a todo lugar para estar, ¿no? Por lo menos relajado ahora en la cuarentena, ¿no? Pero bueno, a ver, supongamos que yo pues he hecho mis viajes, ¿no? Acá, Sao Paulo, Cusco, o quiero hacer mi viaje, perdón, ¿no? Quiero hacer mis viajes acá. Entonces, averiguo cuánto está el pasaje, ¿no? Entonces, llamo a las diferentes aerolíneas y pregunto, las que viajan a estos lugares, y averiguo los precios, ahí está, ¿no? Entonces yo trato de sacar, pues, ¿no? A ver mi costo, cuánto tengo que invertir, pues, porque tengo que, bueno, ver si mis ahorros me alcanzan para hacer todo esto. Entonces hago mi cuadrito, ¿no? Digo, bueno, a ver, el pasaje cuesta tanto. Entonces, solamente pago mi pasaje y de ahí nada más hasta que llegue el lugar. Te dicen, no, también hay una tasa de embarque. Cuando usted ingresa al aeropuerto, tiene que pagar, ¿no? Tiene que pagar, esa tasa de embarque. Ok, ya. ¿Cuánto es el tasa de embarque? Y me dice de repente, por cada, si es viaje internacional, $5. Si es viaje, o sea, si viaja usted dentro del país, $4, ¿no? Entonces, por aquí, por ejemplo, Cajamarca, vamos a corregir acá, es 4, ¿ya? Cali 5, Piura 4, Quito 5, ¿ya? ¿No? Las tasas de embarque, estamos ahí, bueno, ¿no? Teniendo los precios. Nacional, internacional. Entonces, vamos a calcular, pues, porque al final yo necesito y cuánto es lo que yo voy a gastar por cada viaje. Y en mi moneda nacional, porque yo no tengo dólares, tengo soles, ¿no? Primero vamos a ver. Entonces, si yo pago por el pasaje un monto, pero a la vez también tengo que pagar una tasa de embarque, ¿cuánto realmente pago? Entonces, esto será la fórmula así, pues, ¿no? Es igual a que tengo que sumar mi pasaje del avión, cuánto me cuesta, más el aeropuerto también me cobra una cantidad. Listo, un operador más, ¿no? Un operador más y ya tengo ahí. Y esta fórmula lo puedo copiar. Un doble clic, que podría ser una solución, ya está. Y verifico, ¿no? Total, y es fácil de sumar, corroborar que todo está bien. Primera pregunta, ¿qué tipo de celdas estamos llenando ahorita? Relativas, ¿verdad? Relativas. No tiene dólares, por tanto, relativas. ¿Y las relativas en qué me favorece? En que se actualizan automáticamente. Estoy en 39, CD, luego al último para comprobar, CD, fila 44. Ahí está. Cualquiera, agarro al azar uno, ahí está, 41. Se actualiza solo. Por eso es que se utiliza bastante en las fórmulas. Entonces, aquí viene ahora el cálculo a moneda nacional. ¿Qué hace usted si usted tiene este dinero o te dice, mira, esto cuesta tantos dólares? Sí, pero yo no tengo dólares. Entonces, ¿en soles cuánto me sale? ¿Qué hace? Agarra, perdón, multiplica, ¿no es cierto? ¿Cuántos dólares? ¿Cuánto cuesta cada dólar? Pues, ¿no? Un dólar, ¿cuánto cuesta en soles? Ah, profesor, está 3.5, vamos a suponer, ¿no? Entonces, bueno, le agrego así, pues, ¿no? Y ahí está. Esto equivale a 892,50, suponiendo, ¿no? A ver, vamos a ver cuánto está ahorita, tipo de cambio, dólar a sol. A ver, sí, 3,50 soles, ¿no? Al 20 de junio. ¿Sí? 3,50 soles. Ok, ahí está. Entonces, nosotros estamos haciendo esto, está bien, pero por ahí viene el problema.
Mañana de repente bajó el dólar, 3.48. O subió a 3.51. Ya no es el mismo dinero. ¿Qué hemos dicho en las fórmulas? No se debe colocar números. ¿Se da cuenta? Eso está mal. ¿Qué debo hacer entonces, profesor? Yo crear mi celda, por eso que yo ya les di acá creado una celita, pero ustedes si no lo ven, esto tiene que crear. Ahorita vamos a variar el valor, ¿no? Y lo multiplico aquí. Este es el valor del dólar. No ha ingresado en forma manual. La celda, no se lo olviden. Listo. Acá es 3.5, ¿no? Cambio el valor de 3.5 y solito se actualiza, ¿eh? Ya. Entonces, empiezo a copiar, pues, ¿no? Copio la fórmula. Y yo todo feliz y contento digo, uy, o sea, acá no me cuesta nada, 0 soles, 0 soles, 0 soles, solo pago por esto. Pensaba gastar menos de, o perdón, más de 1000, pero bueno, solo 892 soles. Entonces, una de las cosas, ¿no? Digamos acá exageradamente, pero bueno, acá es fácil darse cuenta, ¿no? Pero digamos, una de las cosas que siempre hay que hacer cuando hago fórmulas, por lo menos al principio, cuando recién estoy aprendiendo a hacer mi fórmula, si no estoy seguro si está bien hecho, es comprobar si los resultados que me sale están correctos. ¿Ya? Acá es fácil ver, porque dice el profesor, pero no, pues imposible que salga cero. O sea, tiene que salir algo de dinero, pero ¿cómo soy cero? Y si hubiera salido valores, usted ahí seguro que estaría tranquilo. Pues, ya calculé. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Voy a cualquiera de los ceros, doble clic. Profesor, pues está multiplicando. ¿Qué está multiplicando? Azul, a 124. ¿Por qué? Por el rojo. ¿Quién es rojo? Esta celda. Ah, el profesor se movió, ¿no es cierto? Se ha movido porque debería ser 3.5. Como esta celda es vacía, 0. Por eso, ¿cuánto sale? 0. Y si yo voy por cualquier otro lado, aquí, ¿qué pasó? Está multiplicando con este. ¿Por qué, profesor, abajo? ¿Qué tipo de celda es esta? Relativa. Relativa no se actualiza cada vez que yo copio. Sí, pues por eso estaba aquí, empezó a correr uno, corrió otro, y sigue corriendo, sigue corriendo. Mientras más jale, más corre acá, ¿no? Ah, o sea, que esta primera, porque de ahí parte todo, esta celda roja, ¿qué es lo que va a pasar según lo que usted está haciendo en su fórmula? Profesor, yo quiero que cada uno de estos costos que me va, ¿no? Que está saliendo aquí, cada uno de ellos multiplique por 3.5. Esto por 3.5. 124 por 3.5. 455 por 3.5. O sea, todos van a apuntar a esta celda C47. Entonces, ¿qué necesita usted? Que esta celda no cambie. Porque si lo dejo cambiar, va a cambiar otro y otro abajo. Entonces, y abajo no hay nada, es 0, 0, 0, 0. Entonces, sale un valor erróneo. ¿Cómo hago que esta celda, porque tiene colora para que no se confunda que usted hace en otro lugar? El rojo, que es esta. Usted le puede hacer el cursor en cualquier lado. La cosa que esté dentro de esa celda. Quiero que se convierta en absoluta. ¿Por qué? Porque en absoluta la teoría me dice que es una celda que no se va a mover, así copiemos. Siempre va a ser C47, siempre. ¿Y eso necesita? Sí. Entonces pulsa F4, va arriba, le pulsa F4 y en un solo instante aparece dólar, dólar. Y ahora le doy un Enter, vuelvo a copiar la fórmula, ya sale el número, pero igual. ¿Y cómo sabe que está bien? Doble clic en cualquiera y revisa. ¿Qué está multiplicándose? El azul, ya. Por el rojo, ¿quién es el rojo? El tipo de cambio. A ver, profesor, no le creo. A ver, el último, a ver. Azul, fue el rojo. C47 sigue el mismo tipo de celda, no ha cambiado, ni letra ni número, no ha cambiado. Por lo tanto, ya no falla mi cálculo, ya está bien. ¿Sí?
Entonces, esta es una manera digamos, de utilizar la celda absoluta. Cada vez que no va a moverse, ¿ya? Cada vez que no va a moverse la celda, le puedo dar esta opción absoluta. Y ya está. No se mueve ni en columna ni en fila. Así que está bien. O sea, el dólar lo que hace es, lo bloquea la celda, digamos. Vamos a decirlo así, ¿no? Lo bloquea. Por más que yo copie, ¿no? Siempre va a seguir la misma letra y el mismo nombre. Pero puede haber casos en que yo solo necesite bloquear la letra y el número no, o viceversa. Bloqueo al número, pero la letra no. ¿No? Sí, también. Y eso es lo que viene a continuación. La otra referencia. Se llaman referencias mixtas. ¿Qué es la referencia mixta? Una mezcla de ambos, de relativo y absoluto. Solo se bloquea a la columna y la fila está libre, ¿sí? O se bloquea la fila fija, le dicen así, y más bien la columna está libre, puede cambiar la columna, ¿no? Y profesor, ¿y esto también se utiliza en las mixtas? Sí, vuelvo a repetir, mucho depende de la fórmula, la manera como usted lo quiere trabajar. Un ejemplo, aquí tenemos debajo. Le dice, realice este cálculo. Uy, facilito, pues, ¿no? ¿Qué necesito? Que la intersección de los dos valores horizontal y vertical sea la multiplicación de ambos. O sea, es decir, si yo me voy aquí, ¿qué debe ser? El 9% de 2,400. Si vengo aquí, es el 5% de 3,600. Y si vengo aquí, es el 18% de 2,400. Y así sucesivamente en todos, ¿no? ¿Ya? Dice, profesor, fácil. Pero es que todavía falta una condición más. Todo esto se debe desarrollar, el cálculo, con una sola fórmula que se cree en esa celda D62. Es decir, aquí en el primerito. Esta fórmula que yo creé aquí, cuando yo copio horizontal o vertical y después horizontal, todos deben trabajar perfectamente. Usted no tiene que hacer una fórmula aquí, otra fórmula aquí, otra fórmula y otra fórmula y otra fórmula y recién copiar hacia abajo, no. La fórmula tiene que ser única. A ver, profesor. A ver, yo a partir de lo que usted nos enseñó arriba, ¿ok? A ver, voy a multiplicar esta celda por esta celda, ¿sí? Esta celda por esta celda. Esa es la fórmula que quiero hacer, ¿ya? Voy a dejarlo así relativo y voy a copiar. Entonces, como ven, sale valores. Ya está bien, profesor. Ahora voy a copiar horizontal. ¿Ya? Bueno, sí sale, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, está viendo números, pero nunca comprueba. Solo copié dos más nomás, ¿no? Ya. Veo el primero, ahí está, azul por rojo, ¿ya? Compruebo el segundo. ¿Qué dice? Azul, ya, ahí está bien, porque ha bajado al 5, pero aquí en cambio ha bajado al 216, ¿no era 1200? Sí. ¿Y por qué bajó? Porque esta celda es relativa. Cuando yo copio vertical, esto también va a bajar, ¿no? Va a bajar. Por eso que esto de acá también baja. Estaba aquí en 18, bajó a 5. Estaba en 1200, bajó a 216. Si yo compruebo el último, ¿qué es? Bajó al 5 al 9, ya está bien. Y del 216 bajó al 10. Pero eso no es el cálculo. Recuerden, el cálculo debe ser, esta celda debe ser el 9% de 1200.
Igual aquí. Esto debe ser, esto de acá debe ser 5% de 1200, no de 216. Entonces, bueno, por ahí no me está funcionando. A ver si horizontal me funciona. Doble clic. ¿Quién multiplica? 1800, ya, eso está bien. ¿Pero con qué en el azul? Con 216, que no era con 18%. Ah, es que como arrastré horizontal, esto que estaba aquí también cambió de posición. Y si compruebo aquí, ¿quién está multiplicando? 2400, ya, eso no ha cambiado, está bien, ¿no? Está funcionando bien arriba, pero más bien lo que falla es esto. Antes corrió uno, ahora copió uno más y se alejó para acá. Sigue jalando y jalando, moviéndose, porque ¿qué? Son relativos. Profesor, no me sale, ¿no? Imposible, además. ¿Cómo es que el 18% de 1800 es como si tú vas a comprar un televisor, pongamos, o un equipo cualquiera, que te cuesta 1800 soles en tienda? Pero está sin IGB. Te dice, bueno, paga el IGB y te lo llevas, ¿no? Con todo el IGB es tanto. Pero tú vas y te dice, no, el IGB es 388.800 soles. ¿Cómo? Pero si, ¿cómo el televisor va a estar 1800 y el 18% de 1800 va a salir, pues, ¿qué? 300 veces más grande. No tengo ese dinero, además, ¿no? ¿Se da cuenta? Imposible, algo está mal calculado. Pongamos que su sistema de saga, de Ripley sea así, por ejemplo. Alguien lo hizo. No, pues no. O sea, acá alguien hizo mal la fórmula. Imposible que salga así. Y me doy cuenta viendo qué cosa ha multiplicado para que salga eso. Y no ha multiplicado el 18%, ha multiplicado este valor. Claro, y por eso sale gigante, ¿no? Y peor acá, 933 millones. El 18% de 2.400, ¿cómo va a salir 933 millones? Es porque la fórmula está mal. Entonces, ¿qué debo hacer? Aquí, corregir la fórmula. Entonces, nos ponemos a pensar un poquito aquí. A ver, ¿qué es C62? Ah, es la celda que está aquí. Ok, es la celda que va a correr verticalmente. Muy bien, cuando yo copie vertical, ¿qué es lo que debe cambiar y qué es lo que no debería cambiar? Esa es mi pregunta. A ver, profesor, si yo hago un copiado vertical, esto que está en C62, porque es la columna C, ¿verdad? 62, debe pasar al 5%. Está en 62, debe pasar al 63. O sea, es decir, el número no debe bloquearse, ¿no es cierto? No se debe bloquear, porque si no, siempre sería 62, 62, 62, 62. Entonces, bloqueamos a la letra más bien. Ahí le coloco un dólar, ahí le puedo dibujar el dólar. Está encima de la letra del número 4, ¿no? De este teclado numérico. O teclado numérico, perdón, las letras normales, ¿no? Ya. Listo, le coloco un dólar al C. Digo, la columna más bien no se mueve. ¿Por qué? Siempre va a ser sobre la columna C. C, 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 todos pertenecen a esa columna. Ahí está. ¿Está bien? Bloqueado la columna, el número más bien no, porque está en 62, pasa a 63, pasa a 64. Listo. Por ahí mi lógica voy construyendo. Ahora, me pongo a pensar en el rojo, que es el 1200. Profesor, cuando yo copie vertical primero, cuando yo copie vertical, no debe cambiar el número. O sea, no debe cambiar de 61 a 62 a 63, ¿no? Debe siempre ser 61 en la fila. Ah, entonces bloqueé el número. Le coloco un dólar al número. Y la columna también debo bloquear. A ver, cuando yo arrastre horizontal ahora, más bien, esta columna, que es D, debe pasar ahora a 1800, que es la columna E, y después a F, después a G y después a H. O sea, la letra sí debe cambiar, sí. Entonces, no lo bloqueo. El dólar bloquea, recuerda. Entonces le dejo libre el D. ¿Sí? Ya, entonces, ahora, ¿por qué también he bloqueado el C? Porque digo, cuando yo copio horizontal, la columna C no debe cambiar, porque de antes ha cambiado a la D, ¿no es cierto? Se ha cambiado de celda. Si yo bloqueo que nadie mueva a esta celda de esa columna, entonces ya no va a correr, va a seguirse. Por eso está bloqueado el C también. Pero el número no puedo bloquear porque esto sí va a cambiar cuando yo arrastre hacia abajo.
Y ahora pruebo, porque al final es prueba y error, ¿no? Porque de repente, aparentemente, yo dice, ya, debe estar la fórmula, esta es la fórmula, creo. A ver, probemos. Voy a copiar y voy a copiar. Estoy acá, copio hacia acá. ¿Listo? Y ahora voy a primero comprobar. Comprobar si la fórmula está correcta. ¿Sí? Azul, 18, rojo, 1200. Ya. El primero salía bien. Segundo, azul, 5, rojo, 1200. Ah, ya, ahora sí no corrió. Muy bien. Tercero, azul, 9, rojo, 1200. Ah, ya, ahora sí. Vamos por el horizontal, que por ejemplo también no funcionaba. Azul, 18, ahí está. Rojo, 1800. ¿Correcto? El otro, azul 18, no se ha movido. Y rojo, 2400. Creo que este es profesor. A ver, agarro entonces nuevamente, copio hacia abajo. Ya está, se han marcado los tres. Déjenlo así. Vuelvan a coger la esquina, arrastren horizontal. Y ahora, lo único que tengo que hacer acá es darle un doble clic en cualquiera al azar y comprobar. ¿Qué es esto? 5%, ahí está marcado el azul. Y esto, el 2900, correcto. Pruebo otro, esta esquina, a ver. Está bien el 9% de quién? De 3600. Y así. 18 por 1800. Y eso es, entonces, una forma, una manera de construir fórmulas que le va a ayudar a que, imagínense que tuvieran, pues, no 5 columnas como este cálculo, ¿no? Y todos tienen ese mismo esquema, digamos, de fórmula. Entonces, con una sola fórmula, me ahorro hacer varias fórmulas para copiar. Una sola, arrastro vertical y horizontal y se llenó el cuadro. Pero va a haber ocasiones particulares, lógicamente, para hacer eso, ¿no? No siempre se hace así. Pero cuando necesito y quiero acelerar mi trabajo, lo hago con celda mixta. Que eso mismo, miren, ahí está la fórmula, ¿no es cierto? Eso mismo, yo podría también aplicar acá la anterior. ¿Qué pasa si me dice, realice una fórmula que me calcule el costo total en soles, ¿no? Pero usando referencias mixtas. Listo. Así de frente. Entonces, profesor, yo usaba absoluta, pero ahora me pide mixta, que no es lo mismo, ¿verdad? Ya saben ustedes. Entonces, ahora, ¿cómo modifico? Ya sé que el rojo hay que modificar, ¿ya? Pero quiero mixto, no quiero absoluto. Entonces, analizo el rojo, entonces digo, a ver, ¿qué pasa si no bloqueo el número? Ya, quito el dólar del número, ¿ya? Vamos aquí, vamos a borrar. Así, vamos a analizarlo primero, ¿verdad? Le estoy diciendo a la fórmula que el número puede cambiar. ¿Cuál es la celda? C47, ¿ya? ¿Ok? Cuando yo copie, entonces, ¿cuál será el siguiente? C va a mantenerse porque está bloqueado. El 47 va a pasar al 48. ¿Cuál es el C48? El C48 es esta celda. Y el siguiente, C49, C50, C51, 52, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, necesito no desbloquear más bien el número. El número debe estar absoluto, ¿no? Entonces digo, la otra opción es que yo desbloquee entonces la columna. C, listo. Y yo le digo, bueno, C tú puedes, si quieres, puedes cambiar, si es que quieres, ¿no? Porque acá depende cómo copie. Pero como yo voy a hacer una copia vertical, en el vertical la letra no cambia. Solo cambia, recuerden el valor numérico, que es, si está en acá, por ejemplo, 38, cuando yo arrastre, ¿qué es? 39, 40, 41, pero siempre sigue siendo la columna misma.
Entonces, yo le puedo dejar así. Libero la columna, porque me pide mixta, no me pide absoluta. La pregunta va que quiere mixta. Entonces yo no puedo decir, no, profesor, yo quiero absoluto. No. Si no, la pregunta es cero, no califica. No se califica, es cero. ¿Eso es para qué? Para saber que el alumno, ¿no? Conoce sobre referencias y sabe hacer una referencia mixta también. De eso también prepárense, porque yo le puedo pedir fórmulas así. Digo, utilizando referencia mixta o utilizando referencia relativa o utilizando referencia absoluta, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que analizar quién bloquean y quién no bloquean. No me pueden colocar absoluta. La absoluta ya saben cómo maneja, todo lo bloquea, entonces ya estoy tranquilo. Pero acá, en cambio, sí tengo que ver qué me conviene que no cambie y qué me conviene que cambie. Bueno, entonces si yo hago esto, miren, le dejo así y vuelvo a copiar, no se altera. Y reviso, sí, están mixtas estas. Pero sí el rojo, miren, no ha cambiado. Voy acá y sigue apuntando el rojo. Viceversa, miren acá ahora, ¿no? Bloqueo la columna, doblar aquí, y más bien desbloqueo el número. Ya, vamos a suponer que me equivoco y hago así. Cuando yo copio, 0, 0, 0, 0, 0. Hice mal, pues. ¿Eh? Pero la idea no es tampoco acá, entonces como no es, debe ser esta. No, por eso tenemos que analizar para que la fórmula apenas lo haga y ejecute, salga bien. No es que si no me funciona uno, debe ser el otro, ¿no? ¿Listo? Ya, entonces podría ser ese caso. Así que tomen en cuenta eso para que también lo conozcan. Y bien, vamos entonces por una cuarta referencia. Referencia a celdas en otra hoja se llama esto. ¿Y eso qué significa? Que cuando yo necesito resultados de una hoja a otra, resultados, ¿sí? Tiene que aprender a hacer una fórmula que utilice una hoja 2, donde quiero sumar, restar, multiplicar, dividir, pero mis datos están en la hoja 1. ¿Cómo hago eso? Ahora lo vamos a aprender. ¿Sí? Justamente es eso, ¿no? Se refiere que los datos están en la hoja 1 y la suma, promedio, todo lo que va a calcular, hoja 2. Hecho eso, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se hace el trabajo real, se hace así. Lo más común es que nosotros en la hoja 1 tengamos todo un cuadro de datos y eso seguramente no me dejarán mentir los que trabajan, por ejemplo, con data grande, ¿no? ¿Qué ven? En la hoja 1, la hoja que le dan un nombre, tiene pues, no sé, 50, 80 columnas por más de 8.000, 20.000 o 50.000 datos. ¿Listo? Y seguirá apareciendo más datos porque van llenando más data y la data sigue acumulándose al final, ¿no? En orden, digamos, de ingreso. Pero ahora, ¿qué necesito luego? Me dice, saque el informe a fin de mes, ¿no? A ver cómo vamos en las ventas, cómo vamos en los gastos. De la data principal se sacan los resultados nomás. No es que, como muchas veces hacemos, a veces como tema, vamos a decirlo, académico, pues tenemos este cuadrito, ¿cuánto suma en total? Acá debajo sacamos, ¿no? Suma, calculamos la columna y ya está. O autosuma, ¿no? Como a veces algunos utilizan, ¿no? Van aquí y le da autosuma. Y eso no es así. Eso, vuelvo a decir, ese es un tema solamente académico. Pero lo real no es eso. Lo real es que tú calculas, pero en otra hoja, no aquí. Eso no se hace. Ustedes van a ver cuadros inmensos en la fila, no sé, 80.743 que quedó hasta hoy día, no le dice, a ver, ahí debajo calcúlame la suma, el promedio, cuánto hemos ganado, qué sé yo. No, porque mañana esa fila va a ser ocupada por más datos.
o se borrará lo que hizo, se reemplazará, no le sirvió de nada estar dejándolo ahí el resultado. Por eso es que tiene que estar la data en otro lugar. O sea, los resultados en otra hoja. Y ahí es donde entra la referencia a celdas, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Miren, yo acá le he creado una hoja que está de color azul, ejemplo de referencias, en blanco por eso aquí, ¿sí? Y aquí voy a colocarle, por ejemplo, total, aquí pues, ¿no? Era del viaje, ¿no? Ya, total viaje, vamos a poner, ¿no? Costo, hay mayúsculas, ¿no? A ver, costo total del viaje. Listo. Los puntos, enter. ¿No? Entonces aquí lo voy a alinear a la derecha, si es posible, ya. Y aquí voy a querer el resultado. Ya voy a acercar un poco de zoom. ¿Ok? Costo total del viaje, ahí está. Y vamos a hacer el cálculo. En esta oportunidad vamos a utilizar, ya, porque vamos a empezar ya a trabajar con funciones, ¿sí? Con funciones. Entonces, vamos a emplear la función, por ejemplo, suma. ¿Sí? La función suma vamos a empezar a trabajar acá ya. Entonces, ¿cómo se hace la función suma? Se coloca igual, ahí está suma, suma, y ahora me dice cuáles son los números, ¿no? Profesor, pero los números están en otra hoja, así es. Usted va a la otra celda y selecciona todo el rango. Luego, hacia adelante, ¿sí? Va a la barra de fórmulas de arriba, ahí está la fórmula que estoy haciendo, un clic y cierra el paréntesis. Y recién le da un enter. Y ahí recién calcula. Entonces, hay que hacer algo particular. No es lo mismo cuando estoy calculando en la misma hoja. Esto es un poco diferente al momento de cerrar la fórmula. ¿Por qué? Miren, otra vez voy a hacer acá una fórmula errónea, digamos. ¿Cómo es que algunos de repente lo hacen y no les hacen bien? Se adelantan a hacer otras cosas que no deberían y al final le dan enter, cero. ¿No? A ver, nuevamente, suma. Así se llama la función. ¿Dónde están sus datos? En la hoja referencia de celdas. Clic. Seleccionan el rango y luego lo que dicen es, ya, voy a regresar a mi hoja anterior y ahí cierro paréntesis. ¿No? Cierro paréntesis final y enter. Y le sale cero. ¿Por qué, profesor, sale cero y el anterior sí salió un valor? Voy a quitarle el igual para que no calcule y comparen si son las dos fórmulas iguales, ¿no? ¿En qué se diferencia? En que las referencias de celdas, arriba que dice suma referencia de celdas, me está diciendo que de este rango F74 a F80, pero de la hoja referencia de celdas, van a sumarse esos datos. Esa referencia de celdas es la hoja, lógico, donde están los datos. Pero ¿qué pasó a usted que había hecho todo bien hasta la primera parte, ¿no? Que es sumar, muy bien, suma, se fue a la hoja de referencia de celdas también, pero luego retornó. Al retornar, ya le cambió el nombre de la hoja, porque ustedes se dan cuenta, son los nombres de las hojas que están escritas abajo. Entonces, ¿qué dice? Ejemplos, referencias. Te dice, de la hoja, ejemplos, referencias, la fila o la celda F74 a F80, súmelo. Pero aquí, pues, es una hoja nueva, no hay nada, ¿no? ¿Dónde está el F74? Está, pues, por aquí, ¿no? O sea, recontra abajo, ¿no? Y todo está vacío. Por eso la suma sale cero. Pero aún así, imagínense que hubiera datos en esta hoja.
y le sale un valor. Entonces, diría, ah, está bien, porque me salió 3.500. Vamos a poner acá, ¿no? Me sale 3.500. Como usted no sabe hacer correctamente la fórmula, se confía en que esto está sumando lo que debería sumar y no es así. La verdadera suma es esta. ¿Por qué le salió 3.500? Porque justo esas celdas que también es similar, estas celdas de esta hoja, también hay datos. Y le está dando una suma. Entonces, por ahí es el gran problema de muchos que no saben hacer referencias, ¿no? De entre hojas. Entonces, nuevamente vamos a repetir aquí, ¿ya? La misma fórmula. ¿Qué hago? Escojo la función a utilizar. Voy a sumar. Hago clic en la referencia celdas. Selecciono primero. Ahí nomás me quedo, no cambio nada, pero tengo que cerrar el paréntesis, que eso se hace en la barra de fórmulas. Y ahí cierro el paréntesis y le doy un Enter. Y eso es lo correcto. ¿Eh? Eso es lo correcto. ¿No? Ahora, hay una segunda forma de hacer, recuerdan ya algo hemos, creo que comentado en la clase pasada, que para hacer fórmulas también yo tengo una alternativa, que es usar el asistente de funciones. Microsoft nos da una segunda opción de llenado, que si yo agarro la función que voy a emplear, acá me muestra los datos, si bien es cierto, ¿no es cierto? Los datos, ¿qué debo llenar? Un número 1, luego una coma, número 2, y así hasta cerrar el paréntesis. Pero, si no, yo puedo usar el fx, así, hasta el paréntesis, ¿verdad? No lo puedes usar antes. Tienes que escribir la función completa, paréntesis abierta, ahora sí. Esta fx que está acostada a la barra de fórmulas, lo ejecuto. Y aquí, ¿qué es esta ventana? Se llama el asistente de funciones. El asistente, como toda, digamos, ¿no? Toda ayuda que a veces tenemos, Microsoft nos va a ayudar a hacer varias cosas aquí. Uno, ya cerró el paréntesis por mí. Yo no necesito cerrar el paréntesis final de la función. ¿Ve? Y ahí el paréntesis cerrado. ¿Qué más? Cuando yo voy y selecciono qué cosa voy a llenar, él me explica qué cosa es lo que debo escribir o seleccionar. Esa es otra ayuda muy importante, porque acá en la suma quizás no hay mucho problema, pero cuando ya estamos en funciones un poquito más avanzadas, vamos a encontrar algunos que nos piden o nos dan diferentes opciones. Nos pide 2, 3, 4 tipos de alternativas para hacer. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si yo no conozco muy bien la parte teórica, no sé qué cosa seleccionar. El Excel en esta ventana sí te va a explicar qué cosa, por ejemplo, es un rango, qué cosa es una condición, qué cosa es, ¿no? Tal o cual opción que te pide. Así que, bueno, tenemos alternativas también así. Entonces, si yo voy por el asistente de funciones, este asistente, lo único que tengo que hacer es que irme a la hoja de referencia, seleccionar el rango, nada más, y darle a aceptar. El paréntesis me cerró por mí. ¿Qué más puedo pedir ahí? Nada. Acepto y sale bien. Y es lo mismo que las otras funciones. Miren, si usted compara, no es que el profesor, pero de repente hace otra fórmula, ¿no? La misma. Lo hicimos primero, lo hicimos después, y el otro es usado el asistente. ¿Y qué es diferencia? Nada. No hay manera de saber si estas funciones fueron hechas por el asistente o usted directamente. La fórmula es idéntica. Idéntica. ¿Sí? Ya, ahora, para nosotros, aquí, esto es lo importante. Cómo calcular, ¿sí? Cómo calcular estas fórmulas.
Por eso es que ahora vamos a ingresar, ahora le voy a compartir un archivo porque justo copié solo hasta aquí. Me faltan unas hojas más para lo que vamos a aprender ya las funciones, ¿sí? Ahorita le voy a compartir el archivo que van a ser parte de esta sesión 2, pues, ¿no? ¿Ya? Pero ya vamos entrando ahora sí a las funciones que tiene Excel. ¿Bien? Así que, bueno, a ver si no hay ninguna pregunta. Ahí si no, me escriben, mientras yo acá voy a agregar un archivito con los temas que nos falta acá incluir, ¿ya? Pero eso es, ¿no? O sea, en la parte, a ver, este de acá, un ratito, ya, esto ya está. Voy a eliminar aquí, esto hemos visto, esto también, esto, errores, referencias, ¿no? Ya, referencias y ejemplos y aquí, ya está. Vamos, hoy día, bueno, sobrado debemos llegar a esto, ¿no? Acá lo vi uno, dos, un ejemplo incluso, ¿no? Y esto ya lo vemos en la siguiente clase, más seguro, no creo que llegamos ahí. Pero ahí tenemos ya esto. Entonces acá lo voy a guardar como, archivo, guardar como, allá, ahí nomás, ahí lo voy a guardar de frente, aquí. Ya, entonces esto, vamos también, esto lo voy a poner como sesión 2, sábados, o sea, le pondré parte 2, parte 2 lo voy a subir al OneDrive, ahí por favor lo van a bajar este archivito, un ratito, a ver, déjenme subir primero, Office Excel básico, aquí, ¿no? Para cargar el archivo. Excel básico, sesiones, parte 2. Ya. Entonces ahí va a subir un archivito, sesión 2, sábados, parte 2. ¿Ya? Eso descárguenlo, por favor. Esto lo descargamos. Descargar, ¿saben? Descargar y ahí lo abrimos. Vamos a ver. Voy a cerrar. Ya. Ya, a ver, mientras aquí, un poquito más y lo guardamos. O ya cortamos la. Bueno, a ver, tenemos entonces el archivo abierto. Ahí está, vamos a bueno, voy a abrir el archivo descargado en la carpeta descargas, parte 2, ¿no? Ya. Habilitar edición. Ok. Yo lo que voy a hacer es juntarlo. Y eso es lo que, a ver, todo se haga para que guarden como un solo archivo, porque no tengan todos separados, ¿ya? Recuerdan, ¿cómo se hacía para copiar hojas de una... La tengo ahí, a ver, ¿no? ¿Cómo hacía para copiar hojas? Lo que hacía es selecciono, ¿no? Hice la primera hoja, con control, clic, 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 ¿sí? Selecciono todo esto, solo tengo este ejemplo, a ver, perdón. Hacemos clic fuera, no escapes, ¿no?
Ahí, ¿no? Sí, son los 4 nomás ahí. Ya, perfecto. Se hago aquí, control, clic, 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 clic derecho, y le decía mover o copiar. ¿A dónde? Buscaba acá, que era sesión 2 sábados, pero dice parte 2, y le digo mover al final, ¿no? Y crear una copia. Listo. Copio y ya está. Se acopla a todos los archivos que tenemos hoy día, ¿no? Terminamos acá en referencias celdas y ahora ya tengo ya el siguiente. Y una vez hecho eso, entonces al parte 2 lo vuelven a cerrar, ¿no? Cierran, ya, ahí se acoplaron ya. Copien mejor para que tengan un solo archivo, no tengan dos archivos separados de esta sesión 2. Entonces seguimos acá. A ver, nos vamos a la introducción de funciones. Y acá un poquito para conocer sobre las funciones que ya estamos, ¿no? Por iniciar. Ahí está. Miren. Estoy acá utilizando la función suma, que es lo que ya más o menos le indiqué hace un momento, pero igual, vamos a nuevamente trabajar. Estos son frutas, se suma, ¿sí? Ahí está la función, ¿no? Está la fórmula. ¿Listo? Aquí son una carnicería, vende diferentes tipos de carnes. Se hago la suma, igual suma. Y entonces, una de las opciones, como le dije, es que usted arrastre, cierre y le dé un enter, ¿no? Esa es la manera, vamos a decirlo, manual, no es asistente, lo hace directo. Pero lo otro es que usted use, como algunos seguramente conocen, la famosa autosuma. La autosuma funciona perfectamente siempre y cuando tengamos un cuadro como lo que estamos viendo. Es decir, yo tengo los títulos, los encabezados, tengo los datos aquí, y debajo de la columna que debo operar, justamente ahí hago la autosuma. ¿Cuál autosuma? En el grupo edición, ¿se acuerdan el borradorcito, el rellenar que hemos empleado también hoy día? Arriba de él hay un símbolo sigma. Si yo le doy un clic en el sigma, no en la flechita, en el sigma, clic, automáticamente, como aprecian, se abre la función suma, entre paréntesis, ya sale abierto y cerrado el paréntesis incluso, el rango correcto, mire, no se ha pasado ni más arriba ni más abajo, exactamente los rangos que quiero sumar. Entonces, hice un clic y solamente debo dar un enter, no tipié ni una letra, ni agarré el mouse para seleccionar. Solo un enter y se acabó. Pero esto, como ya les comenté, esto es por un tema didáctico que le dicen, bueno, acá tengo un cuadrito, quiero que haga una suma. En este cuadrito haga tal cosa, en este cuadrito, pero eso es para que usted aprenda a usar funciones recién o fórmulas, ¿no? En lo real nunca van a hacer esto. En otras palabras, no van a hacer debajo del cuadrito. Hacer sumas van a hacer un montón de veces sumas, pero debajo del cuadrito, no. Por eso que la autosuma, de repente ahí no necesariamente me va a servir. ¿Sí? Así, también tiene su combinación, ¿no? Así es, acá como su compañera ahí, Nora, me dice, profesor, con teclas, ¿cómo puedo hacer la autosuma? Cuando usted justamente se posiciona, vamos a borrar de nuevo esto de acá, ¿ya? Vamos a hacer. Mire, coloque el mouse encima de él, aparece entre paréntesis, si es que tiene tecla rápida, entre paréntesis dice Alt más el igual. O sea, pulso el Alt, así como hace el Alt 64, igualito, ¿no? Presione el Alt, ya encontré, o sea, hago clic aquí, Alt, y pulse el igual, y automáticamente sale la suma. Profesor, mi igual sale con Shift y 0, por ejemplo. Ya, entonces pulsa Alt, pulsa el Shift, en mayúscula, y el 0. Y se debe ejecutar igual. Mi igual es directo, no es encima. Entonces, bueno, lo presiono directo. ¿Ahí está?